A medida que vamos desarrollando la clase, ustedes me vayan nombrando, a ver, ¿quiénes se aprendieron lo que eran los elementos del clima? ¿Cuáles son los elementos del clima? La quietud, La ¿Me pueden nombrar los elementos del clima? la temperatura, presión atmosférica, vientos, Temperatura, presión atmosférica, vientos, vientos, dígame qué temperatura. Es el grado de calor presente en la atmósfera en un momento y lugar determinado. presión Muy bien. atmosférica. Ajá, presión atmosférica. Es la relación entre la fuerza que ejerce la atmósfera y la superficie sobre la cual actúa. Son desplazamientos horizontales del aire de las capas inferiores de la atmósfera en relación con la superficie terrestre. Humedad atmosférica. La atmosférica corresponde a la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera en un momento dado. Evaporación. Corresponde a la cantidad de nubes en un momento dado. En un determinado tiempo y en un lugar determinado. ¿A qué se debe ese determinado tiempo y ese determinado lugar? Dígame. Aunque no siempre la temperatura, aunque en diferentes momentos la temperatura puede ser alta o puede ser baja. Si es alta, significa que debe de haber mucho calor o debe de sentirse un vapor caliente. Y si está baja es porque hay mucho frío y sentiremos una brisa fresca. A nivel mundial, ¿serán las mismas temperaturas? ¿Serán las temperaturas iguales en todo el mundo? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Dígame. La Tierra está una parte que pega el sol y otra parte está oscuro. Entonces en la parte que está oscura hay frío y en la parte donde pega el sol hace calor. Aparte de que hay el cambio del día y la noche, como lo dice él, un día en una parte está oscura, también existe otro cambio. ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Ah? Mayor o menor insolación y radiación solar. Sí. Pero ¿a qué se deben también esos cambios de temperatura? A la rotación de la Tierra. A las estaciones. Nuestro país está privilegiado porque solamente tiene dos Estaciones. y no se le puede llamar estaciones sino periodos. El periodo lluvioso y el periodo cálido o verano, ¿verdad? Entonces, en los demás países sí se ven las cuatro Estaciones. ¿Cuáles son esas estaciones? Primavera, verano y otoño He estado observando que hay alumnos que todavía no se saben con claridad lo que son los elementos del clima, pero deben de ir estudiando porque sabemos que tenemos una evaluación. Entonces, vamos a pasar al otro punto que son los factores. ¿Cuáles serán los factores? Latitud. Por favor. Por favor, la joven Aya López. Los factores del clima es Latitud. orientación del relieve y corriente marina. María de Los Ángeles, por favor, dígame, ¿qué es latitud? Usted. Es uno de los más importantes factores reguladores del clima, ya que depende de la ubicación latitudinal. Es quien regula el clima. Cuando hablamos
donde se ocurren muchos accidentes naturales, ¿verdad? Pero vamos a ponerle el ejemplo acá a Carola. ¿Dónde pueden observar ustedes ese físico de relieve, esa orientación? Nosotros tenemos un privilegio acá en el municipio de Torres que podemos observar esa orientación del relieve. Bueno, hablando de lo que es la altitud y esta orientación física del relieve, ¿qué otras zonas podemos nosotros diferenciar con Carola? Aún tiene una temperatura Fría. es más alto, ¿verdad? Es una zona alta. Y tiene los cambios físicos del relieve son muy diferentes de los de acá. ¿Cómo sería el relieve de acá de Carola? No, porque en Japón es más montañoso, el clima es más alto. Y aquí, los lugares de aquí son más... ¿Qué diferencia ven ustedes con el piso, con el terreno? Vamos a hablarle así de esta manera. Aquí es más plano, ¿verdad? Y allá es montañoso y alto. Y que si recordamos un poco en cuanto a lo que es los elementos del clima, vemos que también es más húmedo y acá es más seco, ¿verdad? Ok. Como ya hemos visto lo que es elementos y factores del clima, les voy a hacer una pequeña explicación de cómo se elabora un climograma, para que ustedes vean esa diferencia entre la presión, entre la atmósfera, el clima y en qué meses se puede observar la diferencia de estos cambios. En la página número 49 del libro que ustedes tienen, allí está el ejemplo de lo que es el climograma. Les voy a dar la orientación de cómo lo vamos a elaborar. Vamos a colocarla de esta manera. Vamos a trabajar con la hoja de esta manera, ¿oyeron? En este cuadrito tienen los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. De esta manera. ¿Qué vamos a ubicar? De este lado vamos a colocar las temperaturas y acá debajo en la parte horizontal vamos a colocar los meses. Les estoy dando un ejemplo solamente con la temperatura, pero ustedes también tienen que elaborar el de precipitaciones que está ahí dentro del gráfico, ¿no? En el gráfico de datos. El mes de febrero y 2.5, 1 y 2.5, y nos vamos hasta donde está febrero. Luego buscamos marzo, 8.5 y contamos. Y así sucesivamente como hemos hecho. En abril tenemos 14, en mayo tenemos 20 y en junio tenemos 23.5. Y las instrucciones de cómo elaborar el climograma, ustedes deben elaborar ese climograma en esta hojita. Van a elaborar uno de las precipitaciones, otro de la temperatura, y en la próxima clase se los estaré evaluando. Si hay alguna duda, bueno, me preguntan, entonces, para darles las orientaciones, ¿sí? Sí. Entonces, lo veremos en la próxima clase. Chao.